ya es por el celular, porque en el celular mío cuando yo escucho en la casa, escucho duro. Pero si es en el mismo celular que transmite toda la vida. Como aquí para transmitir no cambiamos de celular. Pues ayer ya estaba escuchando a Sonia y se lo escucha duro. Del mismo celular. Pero la cuestión es hablar durito, sino que a veces habla muy pasito y entonces no le alcanza ni el micrófono que tiene al lado. Buenos días, mis hermanos. En esta oportunidad, en este día, nos corresponde el estudio de Números 34. Digamos que a lo largo de la palabra de Dios hay muchas cosas en las cuales Dios era el que regía y Dios era el que mandaba. Miramos que en el pueblo de Israel, en la antigüedad, podemos mirar que todo lo que hacía era regido por las palabras y por lo que decía Dios. Miramos que en número 34:1, miramos y en todo el 34, cómo Dios es el que establecía los límites de las cosas y de las tierras que el pueblo de Israel iba a heredar. Al igual que en la antigüedad, Dios también a nosotros nos ha establecido unos límites y un control en nuestras vidas. Y ese control de nuestras vidas lo podemos mirar, los límites que Dios nos ha colocado, lo podemos mirar en la palabra de Dios. Solamente que hay muchas personas que simplemente no les gusta o no nos gusta que muchos nos corrijan o nos coloquen límites. Los límites son importantes en nuestras vidas, o el control es importante en nuestras vidas, ya que esos límites son aquellas cosas que nos van a regir hasta dónde podemos llegar o hasta dónde podemos lograr o hacer las cosas. Una persona sin límites es una persona que no sabe ni para dónde va, ni hasta dónde puede avanzar, ni qué quiere lograr. Una persona que no tiene un límite o no se rige un límite, simplemente podemos decir que llegaría su vida a un fracaso. Los límites son importantes, ya que nos podemos limitar al pecar. Si uno dice, yo tengo un límite en mi vida y yo sé hasta dónde puedo llegar, entonces podemos mirar que tenemos una vida correcta y una vida bien. Pero una vida sin límites simplemente es una vida desordenada. Se dice que la libertad de una persona termina cuando comienza la libertad de los demás. La verdadera libertad está compuesta de límites. De lo contrario, como nos explica Diana, en lugar de libertad sería libertinaje. Amén. Miramos que los límites es un punto o es una línea imaginaria o real que no se puede sobrepasar. ¿Por qué Dios, miramos en la palabra de Dios en Números 34, establece límites al pueblo de Israel? Miramos que el pueblo de Israel era un pueblo demasiado numeroso y demasiado grande y dividido en diferentes familias o tribus. Y miramos que si tal vez Dios no hubiera limitado hasta donde podía llegar cierta familia, hubieran enfrentado problemas o simplemente hubieran empezado a haber desacuerdos. Miramos de que los límites en nuestras vidas es necesario, como dice el pastor, hasta donde yo puedo llegar, hasta donde yo puedo avanzar. Pero muchas veces simplemente vivimos nuestras vidas sin límites. No sabemos qué queremos, no sabemos a dónde vamos, no sabemos hasta dónde podemos llegar o hasta dónde no podemos llegar. Miramos que los límites y el control son necesarios. La tierra prometida era un regalo, una promesa que Dios les dio. Muchas veces el Señor también nos ha regalado tantas promesas, tantas cosas bonitas, pero como no tenemos límites, no sabemos cómo conservarlas ni cómo tenerlas en nuestras vidas. Entonces, Dios piensa en esos límites de cada uno de nosotros. En cualquier relación, en cualquier área de nuestra vida, encontramos que hay límites o le llamamos espacios. Tal vez en la vida común, en nuestra vida normal, no hablamos de límites, pero sí hablamos de espacios. Cada quien tiene sus propios espacios y no los podemos invadir. ¿Por qué muchas parejas fracasan? Porque la esposa pasa los espacios que le pertenecen al esposo y el esposo pasa los espacios que le pertenecen a la esposa o a los hijos. Cada quien tenemos nuestros propios espacios y a eso le podríamos llamar límites también. Amén. Miramos que los límites
en cierta parte son muy buenos, ya que los límites nos llegan a respetar o nos llevan a alcanzar muchas cosas. Cuando las bendiciones que tenemos en nuestras vidas no les establecemos límites, es cuando empezamos a perderlas. Como dice el pastor, cuando tenemos nuestro esposo, nuestra esposa, el novio, la novia, etcétera, miramos de que tal vez son unas bendiciones en nuestras vidas, pero si no tenemos un límite con ellos, tal vez empezamos a perderlos. Esos límites en los cuales Dios nos establece aquí en la palabra, y miramos que los límites que estableció Dios en Canaán eran necesarios para llevar una vida mejor, para que sean unas personas más ordenadas. ¿Qué límites hemos establecido en nuestras vidas? Nuestras vidas deben tener ciertos límites. Nuestra vida espiritual, secular, amorosa, debe tener límites, pero a veces no tenemos esos límites hasta dónde podemos llegar, que después empezamos a ver los problemas. En nuestra vida espiritual, si no tenemos un límite en nuestra vida espiritual y no nos sobrepasamos aquellas cosas que tal vez no entendemos o empezamos a hacer cosas que en realidad no deberíamos haber hecho en la vida espiritual, podemos evitarnos muchos problemas en nuestra vida emocional. Si no tenemos unos límites hasta dónde podemos llegar con ciertas personas, nos vamos a empezar a meter en problemas. Tenemos que tener límites en nuestras vidas, parámetros en nuestras vidas que no podemos empezar a violar o a hacerlo simplemente por darle gusto a las personas. En nuestras vidas ya tenemos ciertos límites establecidos y al llegar una persona en nuestras vidas no podemos empezar a cambiarla simplemente por agradar a ciertas personas. Nuestros límites, si sabemos que están bien y sabemos que nos van a llevar al éxito, tenemos que mantenerlos. Si tenemos tal vez un límite o un parámetro que tal vez no nos va a llevar al éxito, lo podemos cambiar, pero nuestros límites deben existir en nuestras vidas. Los israelitas venían entonces de Egipto, tierra de esclavitud, y pasaban a Canaán, tierra de libertad. Pero Dios les quería mostrar que aún estando en esa tierra de libertad, cada tribu tenía sus límites y no podían pasarse de eso. Como nos explica Diana, nosotros en nuestra amistad muchas veces le brindamos confianza a algunas personas. El problema es que, como dice el adagio popular, le damos la mano y se cogen del codo, ¿cierto? No saben respetar esos límites. Como jefe, como patrón, como pastor, como pastora, como líder, como jefe, como padre, damos libertad, damos confianza, mas no quiere decir que debemos rebosar esos límites. Cuando rebosamos esos límites en la confianza, ya se llama confianzudo. Hay gente confianzuda, hay gente que no se le puede dar libertad porque no sabe respetar límites en esa amistad. Amén. Miramos que es necesario los límites y el control en nuestras vidas y por eso hoy vamos a mirar cómo preservar las bendiciones. Y algo muy importante y lo que hemos venido hablando, lo primero que tenemos que tener en cuenta es establecer límites en nuestras vidas. Miramos en Números 34 que los límites eran necesarios, ya que el pueblo de Israel, como dijimos, era un pueblo muy numeroso, muy grande, y que si no existían esos límites y Dios no les establecía hasta dónde podían llegar cierta tribu o hasta dónde podía llegar la otra tribu, simplemente hubiera sido un caos o unas personas problemáticas. Aunque miramos que después, a través de la historia, igual esos límites fueron violados y empezaron a pelear entre ellos, pero miramos que el Señor les estableció los límites, ya que ellos no respetaron, ya era problema de ellos. Igual nosotros, Dios nos ha establecido ciertos límites, qué hacer, qué no hacer, y esa es la palabra de Dios. Ya depende de nosotros si queremos vivir bien, coger esos límites, coger esos controles que Dios nos ha dado para vivir una vida mejor. Entonces miramos que cómo preservamos una bendición, cómo la mantenemos en nuestras vidas, colocando límites, colocando un control en nuestras vidas. Y miramos que en las empresas existe algo que se llama control de calidad. Y ese control de calidad es para mirar que los productos que salen siempre salgan bien, siempre salgan bien. Miramos en nuestras vidas que también podemos hacer cada día, cada mes, cada semana un control de calidad. ¿Qué estamos haciendo en nuestras vidas? Una evaluación, si estamos haciendo bien las cosas o tal vez estamos errando en algo. Cuando miramos en una empresa que hacen un control de calidad y encuentran algo malo, ellos no dicen, que se pase,
No, porque de eso depende de que su empresa siga siendo la mejor. Entonces miramos que son necesarios los controles de calidad. Usted sí hace, yo sí hago un control de calidad en mi vida, sí estamos haciendo bien las cosas o tal vez hacemos ese control pero no nos importa. Miramos que no hay límites en nuestra vida y no nos importa. Miremos que la vida va pasando y más estos tiempos que están pasando tan rápidos y si no hacemos ese control de calidad en nuestras vidas y no miramos cosas que están fallando, que estamos fallando y no las arreglamos, simplemente el producto que vamos a dar a conocer a las demás personas va a ser un producto dañado, un producto que la gente no va a querer comprar tampoco. La naturaleza nos enseña de eso. Los ríos, ¿qué tienen? Límites. ¿Hasta dónde llega el agua? Cuando se sale de ahí, ¿qué causa? Tragedias, desbordamiento, daños. Los mares tienen límites. Son naturales, no los vemos ahí hechos de manera física, pero son naturales. El mar sabe hasta dónde tiene que llegar. Ahora, cuando ya el mismo hombre ha dañado ese proceso de la naturaleza, es cuando vemos que se desbordan. Entonces, por lo tanto, todo en la vida debe tener límites y debemos nosotros mismos imponer los límites en las cosas que hacemos. Amén. Miramos que los límites son aquellos que nos pueden llevar al éxito o al fracaso. Miramos en una relación sentimental, si uno no tuviera límites o si las personas no tienen un límite, simplemente empiezan a, como dice el pastor, a sobrepasar el espacio de la otra persona. Miramos de que los límites son necesarios para alcanzar los objetivos. Miramos en Lucas 14:28, nos habla acerca de una historia que dice que debe tener esos límites para alcanzar los objetivos. Busquemos en Lucas 14:28. Lucas 14:28. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Amén. Miramos que esa historia nos habla acerca de que una persona tiene que tener, si quiere construir algo, dice, tiene que sentarse y planear y echar lápiz y papel y mirar si le alcanza, establecer unos límites, hasta dónde yo puedo gastar, hasta dónde yo puedo invertir. Hay muchos edificios aquí en Pasto donde vivimos de que las personas empiezan a construir y construyen, sí, y echan hasta 5 o 6 pisos, pero cuando uno pasa por ahí, mira de que simplemente se hizo un esqueleto nomás. ¿Por qué? Porque la gente no calculó los gastos. En vez de primero haber hecho un piso y después ya con el tiempo tener más plata y hacer otro piso, pero no, a veces echan todos los pisos, alzan todos los pisos y no calculan los gastos, no miran los límites hasta dónde tenían la plata. Tal vez no limitan su dinero, su presupuesto. Tal vez se ilusionan, sí, con tener un edificio de apartamentos, pero no miramos y no calculan los gastos. Debemos aprender de que los límites son necesarios. ¿Hasta dónde yo puedo, aquí en Colombia se dice, estirarme? ¿Hasta dónde puedo estirar mi cobija? Uno dice que se debe estirar hasta donde dé la cobija. Entonces miramos de que es necesario establecer un límite. ¿Hasta dónde me puedo estirar? ¿Hasta dónde puedo llegar? Pero si no establecemos un límite, simplemente vamos a hacer como ese edificio. Echaron 5 pisos, pero todos los 5 pisos sin terminar. Si vamos a hacer algo, tenemos que establecer un límite hasta dónde podemos llegar. Entonces los límites son normas, reglas que nos permiten mejorar, que nos permiten avanzar, que nos permiten crecer. Hay muchas personas que miran por el lado contrario. Un límite puede ser algo que te estorba para avanzar o un límite puede ser algo que nos lleva a progresar. Como dice Diana, depende cómo nosotros lo manejemos. Los límites nos pueden llevar al éxito o al fracaso. Si tú miras los límites como paredes, muros que te impiden avanzar, ya son otro tipo de límites. Y eso ya estaríamos hablando de una persona limitada. No estamos hablando de una persona limitada, estamos hablando de una persona con límites, con normas, con reglas que le permitan avanzar, crecer y organizarse. Amén. Estamos mirando cómo preservar las bendiciones. Mirábamos que el primer punto es tener esa clase de límites, el que nos explica el pastor, esos límites hasta dónde podemos llegar y no esos límites que nos limitan a dónde podemos avanzar.
El segundo de ellos sería tener control sobre nuestras vidas. Si tenemos control sobre nuestras vidas, nuestra vida está bajo control, podemos decir. Nuestra vida sí está bajo control, o tal vez es una vida descontrolada. Una vida controlada es una vida ordenada. Muchas personas piensan que ser una persona controlada es un robot. Y no, una persona ordenada es aquella que llega al éxito. Una persona que tiene su vida bajo control es aquella que puede alcanzar las bendiciones y el éxito. Y sobre todo, preservarlas, que es lo más importante. Hay muchas bendiciones que Dios ya nos ha dado, ya nos ha regalado, pero por nuestra falta de orden, por nuestra falta de límites, por nuestra falta de control, simplemente se esfuman. Como volvemos al ejemplo de los esposos, del novio, de la novia. Ya, Dios nos bendijo, nos dio el esposo, nos dio una excelente familia, pero si no tenemos unos límites, si no tenemos un control, no que controlemos a la familia, pero que sí tengamos nuestra vida bajo control con esa familia, con ese esposo, con esa novia, con ese novio, vamos a mirar de que las bendiciones se van a ir yendo, se van esfumando. Y tal vez cuando lleguemos a la presencia de Dios y le digamos, Señor, ¿qué pasó con esa bendición que me regalaste? Él va a decir, sí, yo te la di, tú ya no la preservaste, porque no tenemos unos límites, no tenemos un control. Miramos de que los límites y el control en nuestras vidas son necesarios. Por eso te digo, ¿tienes tu vida bajo control? ¿Qué control estableces en tu vida? Lo que hablábamos del control de calidad. Tal vez hacemos una evaluación o cada año, cuando se acaba el año, decimos todo lo malo que hicimos o lo que tenemos que cambiar. Y al siguiente año seguimos igual. Entonces miremos que ese control de calidad es vacío. Simplemente lo hacemos, más no lo mejoramos. Miramos que ese control de calidad que hacemos cada año, cada semana, cada noche que usted se acuesta, simplemente es nada. Simplemente llegamos a eso, pero no establecemos una mejoría. Miremos que si en una empresa existe ese departamento de control de calidad, es porque si ellos dicen esto está mal, tienen que ir y corregir, no solamente decir que está mal y no hacer nada. Si nosotros tenemos un control de calidad, un control de nuestras vidas, tenemos que establecer lo que está mal, pero llegar a corregir. Si nosotros en ese momento nos evaluamos, en ese preciso momento, y decimos qué estoy fallando, en qué me estoy equivocando, y lo arreglamos, entonces ese control de calidad que estamos haciendo en nuestras vidas tiene éxito. De lo contrario, simplemente no pasa nada. Entonces todo en nuestra vida se necesita ese control y esos son los límites que nos habla ahí en el pueblo de Dios. Si controlamos el celular, eso sería una parte del límite. Si controlamos el computador, si controlamos el dormir, hay gente que no controla el dormir, duerme más del tiempo que debe dormir o duerme menos del tiempo que debe dormir. Se trasnocha con el celular, se trasnocha con el televisor, se trasnocha con el computador, vive con jaquecas, vive enfermo. ¿Por qué? Porque no tiene control. El celular lo controla, el computador lo controla. Las cosas nos terminan controlando a nosotros cuando nosotros deberíamos controlar. Hay gente que vive enfermo porque no controla ese tipo de cosas. Amén. Miramos que nuestras vidas, nuestros planes, nuestros sueños deben estar bajo control. Miremos en Salmos 27, 13 al 14. Miramos que cada vida y cada sueño debe estar bajo control, ya de que lo contrario ya sería, la misma palabra lo dice, sería bajo control y el otro sería algo descontrolado. Entonces miremos qué nos dice Salmos 27, 13 y 14. Hubiera yo desmayado si no creyese que viere la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Amén. Miramos aquí que el Señor nos alienta a ¿qué? A esperar en Jehová, ¿sí? Porque el único que tiene o tendría nuestra vida bajo control es Dios. Hay muchas frases en internet que dice tranquilo, Dios está bajo control. Hay muchas canciones que le cantamos a Dios, que Dios tiene el control de nuestras vidas, pero en realidad tiene el control de nuestras vidas o simplemente hacemos lo que queremos y en el momento que miramos que nuestra vida se descontroló,
Ahí sí decimos, Señor, toma el control de mi vida. Pero en ese momento, cuando ya tenemos problemas, debería ser al contrario. Antes de que nuestra vida se salga de control, entonces empecemos a clamar para que el Señor controle nuestras vidas. No esperemos a que nuestras vidas se descontrolen para ahí sí buscar a Dios. Miramos de que Dios tiene todo bajo control, pero si nosotros también ponemos de nuestra parte. El Señor dice, sí, confía en Él, pero también tenemos que poner de nuestras partes, no simplemente dejar todo en las manos de Dios. El Señor sí nos ayuda y tiene nuestra vida bajo control y todo lo que le pasa a un hijo de Dios le pasa para bien. Pero si podemos evitar esos sufrimientos colocando límites y parámetros en nuestras vidas, sería mucho mejor. Nos evitaríamos tantos sufrimientos si fuéramos unas personas con límites en nuestras vidas, controladas en nuestras vidas, pero como tenemos una vida descontrolada y cuando ya se nos descontrola la vida es que ya empezamos a pedir ayuda, entonces no esperemos que todas las cosas nos salgan bien. Sí, todo lo que nos pasa a los hijos de Dios es para bien, pero muchas de las cosas dolorosas que también van a ser para bien, las pudimos haber evitado si hubiéramos sido controlados y limitados en las cosas que hacíamos. Entonces, los límites en nuestra vida lo único que pretenden es decirnos hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no podemos llegar. Todos en la vida hay cosas que no podemos hacer o que no deberíamos hacer, pero como no tenemos límites en nosotros mismos, terminamos desbordándonos, como nos explica Diana. Por eso hablo, un río por naturaleza tiene sus propios límites, pero cuando algo produce exceso de agua en ese cauce, simplemente se desborda. Cuando se tira basura, cuando no se cuida ese río, se desborda y entonces rompe ese límite y daña lo que está a su alrededor. Una vida sin límites es un río desbordado, solo causa daño. Amén. Miramos que esperar en Dios y esperar que sea el Señor que controle nuestras vidas. Esperemos que sea Dios el que encamine nuestras vidas, nuestros sueños. Miremos en Salmos 26:5. Salmos 26:5. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Bueno, ese no es el texto, pero en Salmos nos habla acerca de que es el Señor el que encamina nuestras vidas. Es el Señor el que está en medio de cada uno de nosotros. Miramos que el Señor es el que encamina y hace las cosas. Esperemos que el Señor sea el que guíe y no nosotros. Esperemos que el Señor sea el que nos dirija, el que nos lleve por un buen camino. Muchas veces nosotros encaminamos y nosotros empezamos a caminar solos. Y cuando ya empezamos a caminar solos y nos miramos solos en ese camino y que todo empieza a salir mal, entonces en ese momento empezamos a clamar. En vez de haber dicho al Señor de que nos acompañe antes y que sea Él el que camine delante de nosotros, ahí serían diferentes las cosas. Miramos que para conservar una bendición que hemos pedido o que ya hemos alcanzado y para preservarla debemos establecer límites y un control en nuestras vidas. Si ya tenemos en claro nuestros límites en nuestras vidas, evitaremos muchos errores y muchos sufrimientos. No es como decíamos, no tengas una vida limitada en tus sueños, no te limites en tus sueños, no, en eso no hablamos. Hablamos de establecer parámetros, hasta dónde puedo llegar y hasta dónde puedo ir, y no simplemente ser una persona descontrolada en nuestras vidas. Miramos que si Dios es el que nos dirige, Él es el que va a establecer hasta dónde podemos llegar, lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Y si nosotros somos obedientes a los parámetros y límites que el Señor nos ha establecido en la palabra de Dios, vamos a llevar una vida mucho mejor. Así que no limites tus sueños, pero sí limita tu vida, tus cosas, hasta dónde podemos llegar. Y así evitaremos muchos problemas. ¿Amén? Una vida con límites, entonces, recordamos lo que nos dice Diana. El pueblo de Israel viene de Egipto, una tierra de esclavitud, y va a Canaán, una tierra de libertad, pero Dios quiere mostrarles que aún estando en la libertad deben haber límites
que les permitan vivir bien en sociedad. No hay ningún ser en el mundo que diga que es totalmente libre, porque de algo depende y a alguien tiene que rendirle cuentas. Es más, el verdadero liderazgo consiste en que yo tenga a quien rendirle cuentas. A alguien tengo que rendirle cuentas. Si tú no tienes a quien rendirle cuentas, busca el mecanismo, la forma que te obligue, que te limite a algunas cosas y que tengas que de alguna forma rendir cuentas en el día a día. Una persona que dice ser libre pero que no tiene límites es un libertinaje y eso causa daño también y descontrol en nuestra vida. Límites en todo, límites en tu alimentación. Cuando yo pongo límites en mi alimentación, yo sé qué debo comer y qué no debo comer. Hay gente que no tiene límites en eso. Según ellos pueden comer de todo y por eso también vive enfermo. Tal vez eres joven y no puedes ver todavía las consecuencias de no tener límites en tu alimentación, pero lo triste es que cuando ya pasen los años y cuando ya seas una persona de edad, ahí se va a mirar las consecuencias de no haber puesto límites en esa alimentación. En el trato con tus padres, con tus hijos, hay límites. Hay esposas, hay esposos que no tienen límites, no saben respetar los espacios de los demás y por eso viven mal. Esposas que son felices metiéndole la mano en los bolsillos del esposo a buscarle y eso es no tener límites, eso es no respetar los espacios. Esposos que igual son felices buscando a ver qué encuentran en los bolsos de la esposa y eso es no tener límites, eso es no respetar espacios de los demás. Y por eso viven en conflictos. Dios quiere entonces en esta mañana enseñarnos que tú y yo somos libres porque Cristo nos hizo libres. Mas no tenemos esa libertad como libertinaje. Hay límites hasta donde podemos llegar, hay parámetros hasta donde podemos actuar y eso se compone en verdad una vida libre. Nuestros hijos cumplen 18 años y ¿qué dicen? Ya soy libre. Y en ese desorden viven mal. Ya tiene 18 años, ahora su libertad ¿en qué consiste? En ser responsable. Y para ser responsable debe tener límites. Si no tiene límites, entonces se desborda. Esa es la enseñanza entonces en esta mañana. Los esperamos el día de mañana, si Dios lo quiere, en una nueva enseñanza, un nuevo mandato de Dios que pretende llevarnos a una vida de éxito. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima emisión.